Bien, buenas tardes. No tenemos quórum aún formal, se necesitan 3 senadores, así que vamos a partir en comité y dado que tenemos también la presencia del Ejecutivo, invitadas, vamos a invertir el orden de la tabla, que es retomar la discusión sobre el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público, boletín 8335. Tenemos del Ministerio de las Culturas el subsecretario, ¿no? Juan Carlos Silva, ¿no es cierto? Sí, Juan Carlos Silva, que no lo tengo acá. Y el asesor Edmundo Varela. Y también tenemos como invitada a Marion Díaz de Serio, de la codirectora de Tuga Intervenciones, de acá de Valparaíso. Entonces la idea es retomar la discusión, escuchar lo que habíamos quedado hace varios meses atrás pendiente con este proyecto de conversaciones, de mesas de trabajo. Entonces escuchar la opinión del Ejecutivo y también de nuestra invitada. Si quiere, Marion, puede pasar a la mesa y mientras se carga la presentación, pero primero escuchamos al Ejecutivo, sí, su secretario. Gracias, presidente. Saludarle a usted y a la senadora von Baer por su intermedio y explicar un poco también cuál también es la propuesta del Ejecutivo recogiendo lo que se discutió y en base a distintas audiencias públicas que tuvo este proyecto. Hay que recordar que este proyecto se desarchivó y fue esta comisión la que lo impulsó, lo volvió a poner en trámite y obviamente en el tránsito de que se archivó a que se volvió a tramitar hubo unas ciertas nuevas opiniones o aspectos que había que considerar y perfeccionar. Sin entrar al detalle de cada una de las indicaciones, para nosotros era muy pertinente que las indicaciones que propusiéramos como Ejecutivo contaran también con el visto bueno, no solamente SECPRES, que por razones obvias lleva la coordinación legislativa, sino que del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Vivienda y de obras públicas, Subdere, una serie de ministerios que tienen un decir también en parte de las materias que aquí regulamos y por lo tanto hoy día nosotros podemos decir de manera responsable que las indicaciones que nosotros aún no presentadas, pero como propuestas traemos el día de hoy, cuentan con el respaldo total del Ejecutivo y se han socializado con todas esas instituciones públicas y por lo tanto también lo hacemos de una manera más efectiva de cara a lo que viene. En términos generales, estamos especificando los bienes públicos en los cuales quiere circunscribirse esta ley. Existía la posibilidad de que se interpretara que incluso bienes públicos que no son administrados por las municipalidades, que es la regla general, podrían ser cubiertos por la ley y se especifica en varias indicaciones que a los bienes que se refiere son los que administran las municipalidades, que a quien le estamos mandatando dictar la ordenanza correspondiente. Lo mismo tiene que ver con recoger ciertas observaciones que hubo acá por parte de algunas agrupaciones artísticas, la Unión Nacional de Artistas, respecto a establecer dos tipos de permisos según la superficie del espacio público a utilizar. A veces no es lo mismo un artista individual que realiza su actividad artística que una compañía o una manifestación artística que implica un uso del espacio público con mayor intervención, por así decirlo, y por lo tanto eso también es importante distinguirlo y las indicaciones también lo recogen en ese sentido. Otro aspecto importante era el que tiene que ver con el registro. ¿Ya? Nosotros, en su momento, hay que decir que si bien este es el único aspecto que estamos esperando la respuesta de la Dirección de Presupuesto respecto a un mayor gasto que podría implicar este registro, anteriormente, años atrás, el ex Consejo de la Cultura y las Artes tuvo un registro de artistas populares urbanos, donde incluso se otorgaba ciertas licencias o credenciales para los artistas, pero que les permitió poder desarrollar su actividad con bastante tranquilidad, pero claramente una situación de facto y no emanada de ninguna fuente legal. Entonces fue hacerse cargo de una situación sin ningún tipo de facultad o mandato legal
y por lo tanto creemos que existe la total disposición, en la medida que IPRES lo ratifique, para volver a activar y ya con fuente legal lo que es ese registro. Ese registro también no solamente permite ser corresponsables con lo que las municipalidades regulen a la institucionalidad cultural, sino que también permite darle un seguimiento, una acción y poder también ser garantía para las propias agrupaciones artísticas o artistas que se incorporan ahí, porque ellos también buscan nivelar hacia arriba lo que es su actividad y distinguirse de a veces actividades que se pueden decir artísticas y no lo son tales. Por último, sin perjuicio de lo que podamos después complementar Raimundo Varela, pero hay una norma que recogimos también de la discusión que se dio acá, que históricamente este tema ha sido incluso comunicacionalmente de mucha connotación desde el punto de vista de ciertas detenciones o decomisos que han existido para artistas organilleros. Incluso hace poco quizá alguien pudo percatarse que hubo unas discusiones con algunos organilleros y la fuerza pública, y existía una norma que era importante revisar en el Código Penal, que era el artículo 495, número 8, que consagraba como delito el ejercer este tipo de acciones sin la licencia o autorización correspondiente. Y creo que el poder lograr también del Ministerio de Justicia el respaldo para poder eliminar dicha norma es sumamente importante para los artistas, en el sentido de que independientemente del aspecto práctico, existía un tema de estigma muy grande detrás al haber tenido esa norma que los consagraba como ejercer sus acciones sin la licencia, porque lo que existía era que las municipalidades no tenían ningún incentivo a otorgar las licencias, porque no había nada que los mandatara. Al no tener ningún incentivo para otorgar las licencias, en virtud de las ordenanzas que regulaban el uso de los espacios que ellos administran, por lo tanto cualquier actividad que se ejercía carecía de esa licencia y caía en lo que se interpretaba como un delito y generaba esta estima que muchas veces se recoge a nivel comunicacional con ciertas detenciones o partes que se cursan artistas, que con esto también buscamos nosotros salvar o resolver. Eso en términos prácticos. No sé si hay algunos aspectos más específicos que se quieran también consultar respecto a lo que es el proyecto de ley, pero decir que nosotros como ministerio no solamente queremos que las municipalidades se hagan cargo de este tema, sino que queremos ser corresponsables también con ellos, y tenemos la experiencia también de casos anteriores, pero en este caso una experiencia que va a ser normada, regulada con el marco normativo y la fuente legal correspondiente, y no como existió hasta ahora de manera interrumpida o esporádica según las necesidades o las realidades del caso a caso, y creo que eso también va a ser importante para nuestros artistas y su tranquilidad en el desarrollo de su actividad. Aprovechamos de iniciar formalmente la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Ahora sí, con la presencia del señor García. Sí. No sé si hay preguntas, comentarios directos al subsecretario, señora Ena. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, sucesor. Tengo una pregunta. Yo no hemos mirado en detalle todavía las indicaciones, entonces tengo una pregunta específica, pero el registro que están planteando ustedes, el planteamiento que hace el Ejecutivo es que lo lleve el Ministerio, porque a mí me preocupa algo mirado desde regiones, que nosotros tengamos artistas, estoy pensando, no sé, en Panguipulli, ¿ya? Y que tengan que viajar a Valdivia para inscribirse en el registro. Cosa que encuentro un poco compleja, claro, cuando uno lo mira desde ciudades grandes, que eso puede no ser problema, pero en el fondo me preocupa un poco ese tema, primero. Y segundo, si es que lo lleva el gobierno, el ministerio, entonces ¿esto es un registro que entonces sirve para todos los municipios? O sea, mi pregunta es, si lo lleva el ministerio, yo me inscribo, no sé, una vez y me sirve para todos los municipios, ¿o cómo lo están pensando? Gracias, presidente. Y la otra pregunta, añado una pregunta. Acá hay propuestas que en el fondo tenemos que abrir un nuevo periodo de indicaciones. Tendríamos que recabar el acuerdo
para que se presenten formalmente por parte del Ejecutivo y también si es que hay parlamentarios que quisieran, claro, porque no recuerdo si teníamos indicaciones pendientes que alcanzamos a votar una parte, secretario, ¿sí? La comisión, como ha señalado hace un momento el subsecretario, este proyecto se encontraba archivado, se volvió a reactualizar y se habían formulado indicaciones con fecha junio de 2014. Ahí se habían formulado 12 indicaciones básicamente el senador Navarro, eran la mayoría de las indicaciones planteadas, y el proyecto en ese momento no se discutió, durante todo el gobierno 2014-2018 este proyecto no se discutió, por eso fue que se archivó y se reactivó en este año 2019. Y en consecuencia las propuestas que está haciendo el gobierno son propuestas de indicaciones. Correspondería que la comisión acordara abrir un nuevo plazo para formular formalmente estas indicaciones en la sala. El plazo podría ser, por ejemplo, de una semana, es decir, hasta el lunes de la próxima, hasta el lunes 30 de septiembre, para que, como usted ha señalado, se formalizaran las indicaciones que ha planteado el Ejecutivo, sin perjuicio de que otros senadores pudieran formular indicaciones. Desde el punto de vista formal también o práctico, la comisión tiene que pronunciarse por ambos grupos de indicación, las que se presentaron al 14 de junio del año 2014, como las que se han presentado o se presentarán en esta oportunidad. Y en consecuencia hay que hacer un texto, un boletín refundido con ambos grupos de indicaciones. Bien. Le ofrecemos la palabra entonces, subsecretario. Sí. Gracias, presidente. Y agradezco la posibilidad de aclarar, porque el tema del registro quizás es uno de los más complejos durante también la tramitación del proyecto, las audiencias públicas. El registro efectivamente no debiera afectar la autonomía de las municipalidades, que son las administradoras de los espacios públicos, son ellos quienes también otorgan las licencias. Lo que siempre se ha buscado es que las municipalidades puedan entender que el de estar en el registro ya da cierta garantía que por sobre la autonomía y evaluación que puedan hacer independientemente del registro. Entonces, lo que las indicaciones buscan y promueven es decir, quienes estén en el registro ya tendrán un derecho preferente, las municipalidades deberán otorgarle las licencias en las medidas que cumplan con los demás requisitos pertinentes, pero no estando, por así decirlo, cuestionada su calidad de artista propiamente tal. Y quienes no estén en el registro siempre van a poder concurrir directamente para efectos también de no afectar municipalidades más aisladas de capitales regionales donde opere la seremía del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, para también poder, con la evaluación que hace la propia municipalidad, solamente me estoy refiriendo desde el punto de vista de el carácter artístico-cultural de la actividad que se pretende desarrollar, tampoco que fuera por el hecho de no estar en el registro. A mí, más que preocuparme los municipios, me preocupan los artistas de los lugares apartados. Porque efectivamente es el ministerio el que lleva el registro. Entonces, la lejanía física es un problema. ¿Cómo se van a inscribir? ¿Van a tener que viajar a Valdivia para poder inscribirse en el registro? No sé si... me imagino que ustedes lo pensaron, de por qué ponerlo ahí y no mandatar a los municipios que tengan obligatoriamente que hacer un registro. Sí. No, quizás esto se explica por lo que fue históricamente lo que ocurrió el 2011, cuando se creó, o sea, existía el RENAP, que era el Registro Nacional de Artistas Populares, ¿ya? Y ese registro, que como señalé anteriormente, que operó tan de facto, generó ciertas garantías que no tenían al no existir una ley. Le dio una situación y un estatus de mayor certeza y seguridad a los artistas. Entonces vino para muchos de ellos y de muchas de sus agrupaciones a ser muy relevante el hecho de estar en el registro, independientemente de los problemas que usted bien señala, y que yo creo que es importante analizarlo desde el punto de vista de la pertenencia o no de propiciar quizás el registro o su dependencia administrativa. En estricto rigor para la institucionalidad cultural, obviamente que constituía una cierta dualidad, porque en la medida que pueda dar seguridad y tranquilidad a los artistas, bienvenido sea, pero en la medida que no haya acceso para todo en razón de
brechas territoriales o ciertas evaluaciones que podrían hacerse para calificar o no en la institución cultural de artístico o no un determinado desempeño, terminaba siendo también muy complejo. Por eso que en el primer trámite legislativo el proyecto fue aprobado como facultativo, que podrá existir en la institucionalidad cultural un registro para tomar en parte la necesidad de demanda de los propios artistas, algunos de ellos que veían en la existencia de ese registro cierta seguridad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque durante la época que existió ese registro fuera de ley, se les otorgaba una credencial o algún certificado de estar en el registro que de cara a la autoridad recibían un trato distinto. Entonces, lo contextualizo porque fue quizá lo que implica el análisis más jurídico o de brecha territorial propiamente tal, que efectivamente es un punto que tenemos que resolver y ver que nos afecta la propuesta del registro. Sí, el registro buscó incorporarse para no afectar esa garantía que en algún momento le implicó a los artistas ser parte de ese registro y la certificación que eso le generaba y cómo el trato con la autoridad a la hora de ciertas fiscalizaciones, aun cuando no fuera algo dentro de un marco legal, les daba cierta tranquilidad. Sí, senadora Ana Fonber. Nosotros no podemos cambiar esto porque esto es de iniciativa exclusiva, ¿ya? O sea, nosotros no podemos entregarle la tarea ni al municipio ni al ministerio. Y es por eso que yo insisto sobre el punto. O sea, por eso hago la pregunta, ¿por qué no pensamos en que se obligue a los municipios a llevar el registro? Lo digo porque de verdad, usted dice que, claro, aquí existe cierta garantía para los artistas, comparto, perfecto. ¿Sabe lo que me preocupa? Es que después de la garantía pasemos a ya tenemos un registro, entonces tenemos una lista de personas, entonces quizás vamos a darle otros beneficios que me parece perfecto y después terminemos con que esa es la lista que refleja los artistas y resulta que es súper complicado para un artista de Lago Ranco o de, no sé, de Panguipulli poder inscribirse, porque significa una distancia, significa un pasaje, significa un montón de cosas. Entonces, es esa mi inquietud, porque yo entiendo que los municipios aquí no quisieron hacerse cargo ellos, pero uno puede mandatarlo a hacerse cargo. ¿Ya? Es distinto si es que es voluntario o no. La pregunta es, ¿por qué se lo estamos entregando al ministerio, que además está más lejos? No en Santiago ni en Valparaíso, pero en regiones está más lejos. Sí, secretario. Nosotros estamos abiertos a explorar esa posibilidad ahora al momento de materializar las indicaciones. Obviamente tenemos que hacer las consultas pertinentes con las otras instituciones públicas que ya lo consensuamos y creemos incluso que puede ser hasta el punto de vista más práctico. Efectivamente, muchos de nuestros artistas no se desempeñan en una sola municipalidad o localidad. Entonces, el que en alguna oportunidad hayan tenido una determinada licencia o autorización para desempeñarse en una determinada comuna y cuando vuelvan a concurrir y ya haber estado en el registro que dé cuenta de anteriormente habérsele dado alguna autorización, puede significar para ellos también una nueva autorización o un ejercicio de su actividad de manera más práctica o más ágil. ¿Ya? El único punto para nosotros como ministerio no tenemos problema en explorar eso, al contrario, porque creemos que hay que evitar la confusión de a quién corresponde la autorización de los espacios públicos. O sea, aquí lo que quiere hacer el ministerio es fomentar, dar dignidad, seguridad y salir de la alegalidad, por así decirlo, que tiene esta situación. ¿Eh? Y ese es nuestro principal objetivo. Y creemos que incluso tener registro se puede confundir a quién corresponde la autorización o no. Ahora, podemos buscar ese balance donde exista el registro, resguardamos la certeza que para los artistas implica eso, pero sin generar esa distorsión en el sentido de otorgárselo a la institucionalidad cultural, sino que otorgárselo a quien precisamente administra su espacio. Muchas gracias, subsecretario. Entonces, bueno, tendríamos que abrir un nuevo periodo de indicaciones y tenemos una invitada también de una agrupación, o sea, es una... ¿cómo se llama? Directora de TUGA, codirectora de TUGA Intervenciones, señora Marion Díaz de Serio. Sí. Ella tiene una presentación y también hay una experiencia en la municipalidad de Valparaíso. La idea es...
Sí, está bien. Marion, lo que sí, la presentación, estuve viendo que es larga, tiene hartas láminas, pero tendríamos unos 15 minutos aproximadamente. Ya, bien. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Encuentro que es importantísimo lo que están realizando ahora, que hay un vacío legal y claramente los artistas sufrimos una persecución por parte de carabineros, inspectores municipales, y es genial que se pudiera conversar. Soy Marion Díaz de Serio, soy francesa y radica hace 8 años acá en Chile. Tengo un máster de jurista y administradora de estructuras artísticas y culturales. Y soy codirectora de la compañía Tuca Intervenciones y productora del Centro Cultural Invasión Callejera, el cual tiene por misión el fomento del arte callejera en Chile. También soy parte de la mesa técnica de la ordenanza de arte callejera convocada por la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, y estoy a la origen de un proyecto de cartografía de espacio público de Valparaíso para la realización de actividades artísticas y culturales que estamos desarrollando junto con el arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, Andrés Garcés. También he trabajado años en Francia con destacadas compañías de teatro callejero francesas. Vengo también en representación del Mimo Tuga, Rodolfo Menese, el cual, por si no lo conocen, se ha ganado numerosos premios, ha también recorrido las calles de Europa, Latinoamérica y también China. Entonces, todo eso lo hemos conversado con Ignacio Achurra, que ya vino acá, y con quien compartimos la mirada. Entonces vengo también un poquito en representación de la comunidad artística. A nuestro parecer, este proyecto de ley presenta dos grandes debilidades que peligran los y las artistas callejeras. La primera es que se mezclan de manera indiscriminada todo tipo de prácticas artísticas, ignorando distintos usos que se puedan hacer de espacio público y la realidad de sus ejecutores. La segunda es que consideramos que se amenazan las libertades individuales de los y las chilenas, como la libre expresión y el libre uso del espacio público. Entonces, eso lo voy detallando a continuación. Primero, de la importancia de distinguir las diferentes prácticas artísticas en el espacio público. Nosotros identificamos 4 grandes categorías de práctica artística en el espacio público. La primera, los y las artistas tradicionales o de oficio, las agrupaciones artísticas, las compañías profesionales y los y las artistas en formación. Los y las artistas tradicionales de oficio. Hablamos de los folcloristas, chinchineros, titiriteros, cuentacuentos, estatuas, mimos, cómicos, etc. Son prácticas que existen desde muchísimo tiempo, que son parte del folclore chileno, de la tradición chilena, y que a veces se transmiten de generación en generación. Son gente de experiencia, son personas que son perfectamente adaptadas a su ecosistema, que es el cotidiano de la calle. Ellos conocen al micrero, conocen al locatario, al vecino. A ellos no les conviene generar conflicto. A ellos les conviene convivir con la ciudad porque para ellos su motor es su sustento diario. Se conocen entre ellos y se organizan. La segunda categoría, la agrupación artística, son las murgas, las compañías emergentes de teatro, los colectivos, las bandas. Ellos se encuentran en el espacio público, un espacio festivo, un espacio de expresión, reivindicación, investigación. Para ellos, la calle, su motor es la experiencia callejera. La murga en general suelen solicitar permiso, pero muchos de ellos, sobre todo compañía emergente y los colectivos, por desconocimiento o por falta de experiencia, no solicitan permiso y a veces podemos encontrarnos en situaciones conflictivas con las autoridades. Tercero, las compañías profesionales. Ellas cuentan con un equipo artístico y de producción. Estamos hablando, por ejemplo, de La Pato Gallina, La Patriótico Interesante, cuyo director
Ignacio Achurra, y trabajan principalmente por contrato con festivales, municipalidades, ministerios. Sus prácticas implican gestiones como permisos municipales, permiso de gobernación, y a veces tienen que apegarse a la reglamentación sobre eventos masivos. El motor de ellos es la creación en los espacios públicos. La última categoría son los y las artistas en formación. Al final todos entramos en esa categoría. Todos los artistas callejeros se formaron en la calle y siguen aprendiendo cada día de ella. En Chile carecemos de escuelas. Las opciones que tenemos son escasas y elitistas, disculpen. Los artistas se forman en talleres informales, en escuela de barrio, en clases particulares y sobre todo en la calle. La calle es un espacio de formación muy importante para los artistas de toda disciplina en este país. Su motor, la formación. Muchos artistas se asimilan a varias de esas categorías. No es que uno es de una categoría y no de otra. Y esas categorías se retroalimentan entre ellas. Lo que buscamos hacer esa distinción es entender la riqueza de las prácticas artísticas en las calles de Chile y reconocer que para cada práctica existen motivos, formatos y necesidades distintas que tienen que ser abordadas de manera separadas. La segunda grande crítica que tiene que ver con la libre expresión y el libre uso del bien nacional de uso público. El presente proyecto de ley, tal como está en esos momentos, sugiere que toda persona que desea realizar algún tipo de expresión artística en espacio público deberá regirse por una ordenanza municipal que definirá lugares y horario para dichas prácticas, además de incitar a la atribución sistemática de un permiso municipal. Nuestra pregunta es: la Constitución Política de la República de Chile dice en su artículo 19, número 12, libertad de emitir opinión, número 13, el derecho de reunirse pacíficamente sin permiso previo, número 16, libertad de trabajo. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional o una ley que lo declare así. Número 25, la libertad de crear y difundir las artes. Todo eso dio lugar a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 3 sentencias, de la cual podemos interpretar que existe un uso común del espacio público y un uso privativo del espacio público. Un uso común del espacio público, estamos hablando de cualquier transeúnte, del caballero que le da la comida a las palomitas, del niño que anda en bicicleta. Son personas que hacen un uso no excluyente, no exclusivo, que no causan daño o menoscabo y que respetan la regulación de la autoridad. Estas personas es cualquier transeúnte y no necesita permiso para transitar por las calles. Un uso privativo es un uso excluyente, exclusivo y que causa modificaciones en general autorizadas. En estos casos sí necesitamos permiso municipal. Por eso nuestra pregunta es: ¿por qué un artista, en particular los artistas de tradición, necesitan un permiso para expresarse en las calles de Chile? ¿Por qué tiene menos derecho que el caballero que quiere sentarse a contemplar y dar comida a las palomitas? ¿Por qué tiene menos derecho que los adolescentes que andan en skate en la Plaza Victoria? Esa es nuestra pregunta. Y creo que eso es algo importantísimo. Si este proyecto fuese ley hace 20 años, no existiera el Mimotuga, por ejemplo. El Mimotuga es un cabro de 16 años que vio en la calle un espacio de diversión, de expresión y también de sustento. Salió a la calle, se maquilló, salió a la calle, le encantó y se estuvo formando en la calle. Eso no hubiese pasado con esta ley, porque con esta ley este cabro tuviese que ir a registrarse, a solicitar permiso. Eso no hubiese pasado. Entonces, hay que preservar esa libertad de poder expresarse
en los espacios públicos y entender cuáles son los criterios, en qué momento un artista está haciendo un uso común del espacio público y en qué momento ya pasa a ser un uso privativo. Por eso también la importancia de distinguir la distinta categoría. Acá en Chile tenemos algo muy preciado al internacional en la calidad de nuestros artistas callejeros. Estos artistas callejeros se formaron de manera muy informal, porque como le digo, no hay escuela. Se formaron acá en la calle y tienen ese ímpetu, tienen esa experiencia con el público que captan la atención y que han logrado un interés internacional. El Cirque du Soleil, cuando viene acá en Chile, no viene a buscar artistas trapecistas, acróbatas. Él viene a buscar artistas callejeros. Vienen a buscar mimos, actores gestuales, cómicos, artistas callejeros. Eso es el único casting del Cirque du Soleil que se hace acá en Chile. Entonces, los artistas callejeros que tenemos acá tienen mucho valor. Y eso hay que preservarlo y no podemos pedir a cada persona que quiera expresarse en espacio público que solicite un permiso. Además de ser un espacio de sustento para muchos y muchas chilenas. Eso dicho, le quiero compartir rápidamente en grandes líneas el proyecto de ordenanza municipal de artes callejeras con el cual estamos trabajando en la municipalidad de Valparaíso. Cuando partimos con este proyecto, partimos de dos observaciones. El peligro de perjudicar la libertad individuales y entorpecer al desarrollo de actividades artísticas y culturales que hicieron la fama de Valparaíso a través del mundo. Estamos hablando del artista ambulante, por ejemplo, un chichinero. ¿Cómo va a estar pidiendo? Chichinero viene 15 minutos acá, 15 minutos allá, 15 minutos para allá. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene que ir a la municipalidad, ir a pedir un permiso para cada espacio que va a querer ocupar? Y también la incapacidad burocrática de la municipalidad de acoger la solicitud de permiso de todos quienes se expresan hoy en día en la calle de la comuna. Por lo tanto, se trabajó en definir cuáles son los criterios para entender que un artista está haciendo un uso común o un uso privativo del espacio público. Para eso hemos determinado una serie de criterios que tienen que ver con horarios generales y abiertos. De las 9 a las 10 de la noche se pueden ocupar las calles de Valparaíso para expresiones artísticas. Restricciones de ciertos sectores, como alrededor de hospitales, colegios en horario de clase, bomberos, la duración de la actuación y la rotación de los artistas en el espacio público, el uso de amplificación, los buenos modales, la limpieza, comportamiento adecuado, la modificación de tránsito, infraestructuras, la venta de productos, etc. Aplicando al final el sentido común. En base a eso, criterio, podemos decir si un artista está haciendo un uso común o privativo. Entonces, el artista decide cómo quiere trabajar y en función de cómo quiere trabajar, decide solicitar permiso. También a través de una encuesta se determinó unos puntos sensibles en la ciudad que destacan por su sobreuso en espacio público. Tanto los artistas como comerciantes ambulantes, artesanos, agrupaciones, ferias, son puntos que están saturados. Para eso, la ordenanza propone la creación de una comisión de arte callejera, la cual convocará a la comunidad, locatarios, vecinos, para venir a conversar de una reglamentación adaptada a cada punto sensible. Y en caso extremo, se podrá como restringir zonas, horarios y hasta prácticas. Por ejemplo, acá en la Plaza del Descanso con las batucadas, la mal nombrada Plaza del Descanso. La propuesta de la Ordenanza Municipal de Valparaíso es reconocer el uso común de los artistas en Valparaíso y garantizarle la libre circulación. Pero en caso de realizar
un uso privativo por ocupar una amplificación, disculpe, demasiado ruidosa, por entorpecer el tránsito peatonal. Ahí deberán solicitar un permiso municipal. Esta ordenanza está a puerta de presentarse en comisión mixta y a Consejo Municipal. Ahora le voy a listar un poquito todo lo aporte y comentario que concretamente pienso que podían aportar a ese proyecto. Primero, modificar el objeto de la ley. No a través de un listado de práctica artística, sino desde el sentido que éstas conllevan. Por ejemplo, la ley tiene como objeto regular, fomentar y proteger la actividad artística callejera desarrollada en el BNUP, gratuitas o retribuidas monetariamente en forma voluntaria por la comunidad, dado que potencian cultural, patrimonial y turísticamente a la ciudad. De esta manera se busca asegurar una coexistencia armónica y segura entre él o la artista callejera y la comunidad en general. No se sujetarán a esta ley aquellas expresiones artísticas ligadas a la artesanía. El circo realizado bajo carpa con cobro de entradas o los eventos masivos, ni a las actividades con contenidos artístico-culturales que se realicen a fines publicitarios, comerciales y o religiosos. Segundo, trabajar en recopilar todas las disposiciones legales vigentes que regulan el espacio público y que puedan vincularse a actividades artístico-culturales y mencionarlas de forma explícita en el texto de ley. Por ejemplo, la libertad de individuales, la ley de tránsito, los comportamientos llamados al odio, los desnudos, trabajo de menores, uso de animales, eventos masivos, qué pasa con la seguridad, la salubridad, la homologación de infraestructura en caso de gradería, escenografías gigantes, escenario, etc. Tercero, definir el uso común y el uso privativo de los bienes nacionales de uso público y establecer criterios inalterables al respecto que no puedan ser reinterpretados por las municipalidades. 4. En conformidad con lo anterior, que el proyecto de ley no inste a la municipalidad a restringir lugar y horario, sino a definir en conjunto con la sociedad civil su propio criterio en cuanto a la aplicación de la ley, los puntos sensibles de su comuna y la regulación particular de cada uno de estos, que designen un interlocutor municipal para los artistas callejeros que pueda recibir, por ejemplo, la solicitud de permiso, atender solicitudes especiales de gradería, de limpieza, de corte de luz y que pueda mediar también con la comunidad en caso de conflicto. Y, por último, realizar y actualizar un catastro. Yo hablo de catastro, no de registro, porque al final, ¿por qué necesito un registro para poder expresarme en el espacio público? Siento que es más un parche, porque tenemos que reconocer esos derechos que tenemos de hacer un uso común del espacio público. Si ese derecho se reconoce, un registro no es necesario. Un catastro sí puede ser útil en el caso para apoyar la elaboración de futuras políticas culturales. Y este catastro puede estar a cargo de la municipalidad, a donde yo estoy completamente de acuerdo con usted, y que ese catastro puede ser elaborado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y Patrimonio Cultural, con el fin de elaborar políticas culturales para el espacio público. 5. Aumentar el plazo entre la publicación de la ley y el diario oficial, en el diario oficial y la promulgación de la ordenanza. Por lo menos 6 meses. 3 meses, 90 días es demasiado poco. Hay mucha ignorancia en los funcionarios municipales. Ellos no dimensionan todo lo que significa eso de libertad de expresión, de libertad individual, todo lo que significa las políticas culturales, fomento de las artes, el hecho que la calle, en la escuela, eso es demasiado poco, 3 meses. Y es demasiado poco y es peligroso,
porque los funcionarios municipales, la mayoría, la primera reacción que van a tener al recibir esa ley va a ser decir ya, la plaza de armas y esta otra placita de jueves a sábado de las 3 a las 6, listo. Eso significa, ¿qué significa? Significa que a un artista se le va a ocurrir pisar otra calle, otra plaza, en otro horario y le va a caer Carabinero encima. Y Carabinero va a llegar con todo el peso de la ley, de que ellos no están dentro de la ordenanza, que hay una ley. Entonces, eso es muy importante. Es muy, muy importante y yo encuentro que es clave. También falta un presupuesto a esta ley. Necesitamos un presupuesto que permita acompañar a la municipalidad en la elaboración de su ordenanza. Como les decía, hay mucha ignorancia. Ellos no dimensionan lo que significa. Porque, como digo, la calle es la escuela en este país. Se cierran las calles, acabamos con los artistas. Así de simple. Entonces, un presupuesto que les permita, por ejemplo, la elaboración de un libreto informativo y o capacitaciones. 7. Excluir a los artesanos de este proyecto de ley. Un artista está realizando una performance, la cual necesita por lo menos la presencia de un espectador y solicita o no un aporte voluntario. Un transeúnte puede disfrutar de la expresión artística aunque no tenga dinero para remunerarla. Mientras el acceso al arte del artesano se limita a un valor monetario determinado por el mismo artesano. Por ejemplo, un pintor. Un pintor está pintando un paisaje. El transeúnte se para y observa lo que está haciendo el pintor, observa la técnica, contempla, le pone una monedita en la gorra que está al lado. El pintor es un artista que está realizando una performance en espacio público. Ahora este pintor coloca cuadros en el piso a la venta. Si el transeúnte quiere tener acceso a este objeto artístico, tendrá que pagar por ello. Y tendrá que pagar un valor determinado. Ya no es una actividad artística, es una actividad comercial. Aunque el objeto tiene un valor cultural y artístico, la actividad que se realiza ya tiene un carácter comercial y para mí ya entra en otros ámbitos. También lo que se menciona en el proyecto de ley es que la municipalidad tendrá que determinar los valores de los permisos. Yo defiendo a morir que esos permisos tienen que ser exentos. Un artista callejero trabaja la gorra. Una gorra es una donación de menor cuantía, por lo tanto, ni siquiera es imponible. Puede parecer un privilegio, no declara su ingreso, pero un artista callejero no beneficia de ninguna protección. Un día de lluvia, de protesta, se enferma, se lesiona, su trabajo no gustó, no hay nadie que le está pagando los derechos de autor. La señora humilde que quería ver lo que estaba presentando el artista, que no tiene la moneda, igual pudo disfrutar de la prestación de la performance del artista. Los artistas cumplen en este país con el libre acceso a la cultura y las artes para los y las chilenos. Y ellos no cuentan con esa seguridad del empleo. Toda su economía recae en esta gorra. Por lo tanto, me parece que no entra aquí el cobro de permisos municipales. Por eso también proponía en el objeto sacar toda la actividad artístico-culturales con fines publicitarios comerciales, porque ahí entramos en otra lógica. Garantizar que las municipalidades no puedan posicionarse como curadores de arte, discriminando tipo de expresiones y o contenidos. Este proyecto de ley, tal como está, igual deja un poquito la puerta abierta a esto. Una municipalidad es un ente administrador, no curador de arte, y ahí es darle la posibilidad que, según afinidades políticas, uno pueda desviarse hasta propaganda política, seleccionando algunas prácticas. Que la municipalidad sí pueda intervenir, por ejemplo, cuando un artista ya se está saliendo del marco de la ley, haciendo incitación al odio, usando artificios que no fueron autorizados, etcétera, pero no del contenido de la obra. Y
lo último. Les sugiero invitar a esta comisión Sebastián Redolés, que parte de la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, y Daniela Fernández, también abogada en la misma administración, quien ha llevado el proyecto de ordenanza para los y las artistas que dijeron en Valparaíso y que podían compartir con más detalle los contenidos de esta. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Marion, por su completa presentación y también de una experiencia de años de trabajo. No sé si hay preguntas, comentarios. Sí, su secretario es... ¿Su secretario? Gracias, presidente. Sí, aclarar algunas cosas, sin perjuicio, obviamente, que toda exposición también nos ilustra y nos da cuenta también que las indicaciones que traemos van en el sentido correcto, pero hay ciertas cosas que a nosotros nos interesa aclarar. Lo primero, establecer que el proyecto de ley busca dar un marco general, ¿ya?, con ciertos elementos mínimos, pero no totales, que deben consagrar las ordenanzas municipales. Entendemos que las realidades de las municipalidades en nuestro país son muy diversas y, por lo tanto, incorporar en un proyecto de ley como este particularidades que pueden ser pertinentes para un tipo de municipalidades, pero no para otras, puede ser contraproducente, creemos nosotros. Eso como primer punto. Hay cosas mínimas que sí, obviamente toda ordenanza deberá tener, que es la individualización de los espacios, las horas, el tipo de permisos que se puedan otorgar. Nosotros hemos recogido que hay distintas actividades, no tanto en razón de la finalidad que puedan existir, sino que en cuanto al uso de los espacios. Porque ¿qué puede ocurrir? Y aquí entendemos que a veces que hay ciertas complejidades de la ley. Todos concordamos en que no puede haber discriminación alguna respecto al contenido de la actividad artística. Y eso nosotros incluso hay una propuesta de indicación que ya está en el proyecto original, pero lo reforzamos diciendo que no puede haber distinción arbitraria. Pero es riesgoso distinguir entre un uso excluyente o común. ¿Por qué? Porque si solamente al uso excluyente le vamos a exigir el permiso y no al común, se pueden dar dos factores. En algún momento determinar cuándo un uso común no está en contraposición incluso con otro artista que quiera hacer el mismo uso común en un mismo espacio, puede llevar a un conflicto. Y puede ser otro conflicto más práctico. Quienes hagan usos comunes donde eventualmente no se le exija autorización, en la práctica se pueden ver expuestos ante fiscalizaciones donde van a entender que son artistas o actividades artísticas como de no mismo orden o equivalencia o importancia. Para nosotros es fundamental que toda actividad acá, y por eso la mención a cada manifestación artística, uno puede entender que se amarra innecesariamente, pero el proyecto de ley hace dos cosas. Menciona distintas manifestaciones y menciona para darle dignidad y relevancia a cada particularidad de esa manifestación, y a la vez también dice, y toda actividad compuesta por la combinación de destrezas artísticas, intelectuales que se ejecutan en los espacios, o sea, tampoco lo cierra, ¿ya? Y para nosotros es importante esa manifestación. Lo otro importante que en la variedad por eso el proyecto de ley parece curioso la denominación, pero que regula la exhibición y ejecución artística en bienes nacionales o públicos, tiene un sentido muy importante, no solamente no discriminar disciplina, sino que dejar claro que no está entrando en caso alguno a lo que ocurra con la acción artística que se ejecuta o exhiba. Nosotros veríamos riesgoso limitar también a ciertos artistas porque que exhiban artísticamente una artesanía, un cuadro como los artistas de las plazas de distintas comunas, y que si ellos quieren comercializar esa creación artística ya entrarán en otro tipo de autorización o permiso que esta ley no busca regular, ¿ya? Es solamente la exhibición artística y por lo tanto hay disciplinas que no se ejecutan, no se ejecuta como el teatro, la danza, se ejecuta, por eso son artes escénicas que se significan. Pero en el caso de las artes visuales, como la artesanía, también hay una exhibición de una creación artística que nosotros creemos que también tiene que cobijarse, sin perjuicio que otras acciones que se realizan con eso tengan que regularse y someterse a cualquier norma de comercialización que puedan tener reguladas también las municipalidades o normativas generales. Entonces, para nosotros es importante hacer esas prevenciones. También decir que, tomando lo que aquí se discutió, es un avance muy importante respecto a la dignidad que el proyecto elimine la tipificación que hacía el Código Penal
respecto a que el que diera espectáculos públicos sin licencia de la autoridad o traspasando la licencia que hubiere estaría cometiendo algún tipo de delito, porque efectivamente vendría a haber, y en eso tomamos el punto, un cierto como de actividad más estigmatizada, por así decirlo, en el caso de la actividad artística, y eso no obsta las regulaciones que queremos mandatar obviamente a las municipalidades. Pero en síntesis, es decir que nosotros concordamos con muchos de los puntos que hay, pero incluso la propia ordenanza, que bienvenido que sea, que cada municipalidad en razón de las particularidades nos da luces que aquí igual, sin afectar el principio de libertad creativa, hay ciertos aspectos más sensibles como son el uso de espacios que son más requeridos, más demandados. Nosotros también en las indicaciones que queremos proponer establecemos que las adecuaciones o modificaciones de la ordenanza contemplen a los consejos de la sociedad civil, los COSOC de las municipalidades. Eso está dentro de nuestras propuestas como indicaciones que el Ejecutivo también quiere presentar y entendemos que tiene que hacerse de cara a la comunidad que convive y que se va a ver enriquecida con esta manifestación artística. Entonces, en suma, decir que bienvenido el abrir y no dejar limitado quizás, como se pensó quizás originalmente, a una actividad más individual artística. Bienvenido que usos de espacios de mayor superficie puedan ser incorporados como agrupaciones artísticas o compañías, pero también el artista o el oficio artístico, a veces que se desarrolla de manera más individual, creemos que tiene que ser también contemplado y recogido. Senadora Ena Fomber. Yo creo que todos compartimos el sacar en la penalización, digamos. Pero yo quiero agradecer la presentación porque creo que nos da un enfoque un poco distinto, ¿eh? Que a mí me llama la atención. Yo creo que es algo que tenemos que pensarlo bien. Porque si entiendo bien, acá lo que se está planteando es que nosotros debiéramos liberar las calles. O sea, sacar eso y liberar las calles. Y más bien decir, ¿dónde no? ¿Ya? Y que eso sea más bien pequeño y para grupos más grandes. Si yo estoy entendiendo bien. Entonces es como más bien dar vuelta a nuestra forma de pensar, que nosotros no somos, o sea, en general nosotros en Chile lo que decimos es permitamos con un papel que usted pueda participar en la calle, digamos. Ahora, yo creo que es verdad lo que dice Mario, si la puedo tratar de nuestra invitada, que en el fondo lo que nos está diciendo es si nosotros le decimos al chichinero que tiene que ir a registrarse o a pedir un permiso y más encima lo ponemos por ley, ya definitivamente el carabinero va a sacar al chichinero a la calle si es que no pidió el permiso. Y yo creo que eso tiene un punto, ¿ah? Porque al final del día le vamos a quitar riqueza a nuestros espacios públicos. Entonces, quizás deberíamos pensarlo al revés, que es un poquitito como más bien de decir, ok, todos tienen permiso, menos, y hacerlo al revés, ¿me entiende? No para participar, no para poder usar el espacio público usted tiene que pedir un permiso o registrarse, sino que, no sé si me estoy explicando. Claro, es hacerlo exactamente al revés y decirle a los municipios, el uso del espacio público está liberado. Todo el mundo puede usar el espacio público para, dentro de los marcos obviamente de la... Ya, excepto que me gusta ese concepto, es decir, mire, sabe que usted está restringiendo el libre tránsito porque en realidad ya no es una persona, no son dos, son 20 y están usando la vereda completa y nadie puede pasar. ¿Ya? Me parece que es una discusión siempre y cuando sea una expresión artística, porque si no vamos a empezar a chocar también con... o sea, yo puedo usar el espacio público para vender. ¿Ya? ¿Por qué puede vender la artesanía y no puede vender la señora que se pone con un paño a vender cualquier cosa que es finalmente un vendedor ambulante? Creo que es interesante el planteamiento que se hace. Quizás nos cuesta un poquitito porque en general los chilenos funcionamos más bien que como que pudiéramos hacer solo lo que dice la ley. Y es cosa que es al revés en realidad. Podemos hacer todo excepto lo que nos prohíba la ley. Entonces, creo que es interesante la mirada. Creo que deberíamos dar una vuelta porque además, yo digo, este problema... en realidad, creo así expresado, lo tenemos en las grandes ciudades, ¿ah?
y quizás estamos inventando una cuestión que es súper compleja para ciudades más chicas donde este problema no se produce, pero entonces yo me voy a tener que ir a registrar, y si no estoy registrado, y el registro tiene que ser en Valdivia, después tengo que volver, y al final, ya, y el carabinero, si no estoy con el registro, entonces más fácil mandarlo de vuelta porque la señora, la vecina reclamó. Entonces decirle, mire vecina, aquí, mientras la persona no use un parlante, de las 6 a las 10 de la noche tiene permiso de usar el espacio. Es como para que le demos una vuelta, creo que tiene un enfoque interesante. Yo le daría una vuelta, de verdad. Al tiro le ofrecemos la palabra a Mario. También quería hacer una pregunta, comentario, tanto al Ejecutivo como a Mario. En su presentación habló de excluir a artesanos, artesanas. Entendí el punto comercial, que implica cobrar, ¿no?, un valor monetario por un producto que se ofrece, digamos, a diferencia de la gorra, que es un aporte voluntario y que quedaría exento, ¿no?, y que sería otra materia. Pero me preguntaba también, en muchas comunas, y acá hay representantes artesanos, artesanas que viven también, su sustento diario es la producción, la creatividad, a partir de materiales, ¿no?, la producción propia, en el fondo, no esta producción en serie, sino que la producción propia. Usted mencionaba el ejemplo de las pinturas, pero hay también distinto tipo de artesanías, digamos, ¿no?, a nivel muy micro, muy de talleres en las casas, familiares, ¿no? Y gente que vive de eso, ¿no? Y que también de alguna manera es un aporte a una cultura, un arte, una cultura popular, y que se diferencia claramente de quien vende, no sé, objetos importados de China, de plástico, digamos, dulce, ¿no? O sea, del vendedor ambulante, por decirlo así, de Super 8 en el fondo, ¿no? O sea, que claramente hay pese a que uno podría decir, bueno, están ocupando el espacio público, están vendiendo, hay una actividad comercial, pero hay una cosa que tiene un sustrato cultural y de vida en el fondo, también de generaciones, versus otra actividad que también es de sustento, pero es de economía informal pura y dura, digamos, y de subsistencia, ¿no? Entonces, claro, usted recomendaba excluir del proyecto eso, y también le quería preguntar al Ejecutivo en ese sentido, cómo piensa regular esa actividad, ese ámbito particularmente de la artesanía. Entonces, pregunta para ambos. Si pueden recoger, ¿no?, tanto los comentarios de la senadora Fonbear, no sé si hay más preguntas, comentarios, ¿no? Bien. Marion, y después... En Valparaíso, por ejemplo, al principio cuando se habló de la ordenanza para los artistas callejeros, llegaron también los artesanos, algunas personas que están presentes acá mismo, y nos dimos cuenta de eso, que hay una actividad artística y hay una actividad artística pero a carácter comercial. Entonces lo que se hizo al final fue la ordenanza para los artistas callejeros, sacamos a los artesanos y ahora los artesanos están trabajando en su ordenanza. Porque los artesanos, como usted dice, necesitan un cuidado también especial para protegerle justamente de esa gente que va a comprar productos baratos de China y que ponen los paños ahí en la calle. Y sí se necesita resguardo, pero encuentro que no entra en esta ley. Pero sí necesitarían su espacio, esa importancia de bien distinguir quiénes somos adentro y qué necesidades tenemos. Y yo encuentro que por ese carácter comercial, igual ahí encuentro que hay algo que muy difícilmente conciliable con la actividad de los artistas callejeros que trabajan gratuitamente o a la gorra, que es un aporte voluntario. Eso pienso yo, y esa es la solución que ofrecieron Valparaíso, de hacer una ordenanza para los artistas. Después hay muchas soluciones. En vez de poner en la plaza cívica una feria con puro producto chino, que supuestos sean para artesanos que hacen cosas creativas con la mano y que potencian de verdad la cultura y el turismo. Por ejemplo, pero encuentro yo que no entra en esta conversación sobre este proyecto de ley. Eso es la conclusión también a la cual llegamos en la Municipalidad de Valparaíso. En cuanto a lo que usted me comenta, es exactamente eso que estoy diciendo. Yo estudié Derecho en Francia y a mí me enseñaron que todo lo que no está prohibido está autorizado.
Entonces, para mí, si un carabinero me dice, no puede estar aquí, no puede estar aquí, ¿a dónde está escrito que está prohibido? No está prohibido, no está explícitamente dicho que no puedo, entonces puedo. Eso es muy importante. La preocupación que tenía de tener como abierto el uso común, lo que ahí es donde le invito a invitar a Sebastián Reolé, Daniela Fernández, la solución que hemos dado en la ordenanza de Valparaíso es que obviamente una persona que viene con un permiso municipal va a tener y que está realizando un uso privativo tiene la prioridad sobre el espacio. Si otra persona está haciendo uso del espacio sin permiso, la persona con permiso tiene todo el derecho de decirle, disculpa, tengo una actividad que tiene que empezar, tengo que hacer montaje, tengo permiso municipal, porque está la municipalidad, quien le dio permiso y quien coordina el uso de este espacio. Entonces, obviamente, él va a pasar por encima, con su permiso, con toda la tramitación, por encima de la persona que está ocupando de manera informal el espacio público. Y también los puntos sensibles, justamente a donde se andan peleando, los puntos sensibles, la idea es por eso que necesitamos una comisión que convoca al COSOC, que convoca a toda esa gente para poder determinar y regular en esos puntos a donde hay mucha demanda. Pero si no, al artista no le conviene estar peleando con el otro. Si le va mal ahí, si se la pasa peleando, se va a correr la otra esquina. Y la señora que se queja porque la persona está de las 6 a las 9, eso no puede pasar. Si uno dice, usted está haciendo un uso común mientras no ocupa el espacio público, no esté cantando acá más de 1 hora. No puede pasar toda la tarde cantando ahí, la señora ya no puede más, necesita descansar, Entonces, para eso es importante también que dentro de la definición del uso común se definen duración y rotación. Ya, entonces, en función de las comunes, puede ser media hora, puede ser 1 hora, y usted puede volver acá, pero después, por ejemplo, Valparaíso dijeron, puedes estar acá 1 hora y no puedes volver en el mismo punto antes de 2 horas. Por ejemplo, en Cerro Alegre hay casos de gente que viene a tocar saxófono y como los turistas están ahí pasando todo el día, se queda toda la tarde tocando saxófono, los vecinos ya no pueden más. Con esto no podrá hacerlo. Y aunque vaya a pedir permiso a la municipalidad le va a decir, no te puedo dejar tocar 4 horas el saxófono ahí. ¿Me entiendes? Porque ahí está el rol de la administración, de la municipalidad, que va a ocupar su criterio para decir, no, eso no puede pasar. Y por último, en casos extremos, porque como le digo, la calle se regula sola. En casos extremos, por eso él se sugiere un interlocutor. En los casos ideales, en las ciudades grandes, una oficina de artes callejeras. Un interlocutor que pueda venir a mediar, que pueda hablar con la señora, que conozca al chico que toca el saxófono, porque el chico está dentro del catastro y tiene su dato para ubicarlo. Eso es como las soluciones que hemos aportado desde la ordenanza. Por último, el Ejecutivo, y ahí pasamos al otro punto de la tabla. Gracias, presidente. No, solamente insistir y precisar algunos puntos. Nosotros valoramos que ciertas manifestaciones artísticas, incluso de nivel más colectivo, como agrupaciones o compañías, puedan incorporarse al proyecto que originalmente a lo mejor no lo contemplaba. Pero queremos insistir que el proyecto inicialmente se pensó desde las bases de artistas, no necesariamente individuales, pero de la realidad del artista, incluso de una ejecución más individual de su trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese artista, aunque parezca lo contrario, muchas veces el que tiene el problema más a diario. Cuando hay una agrupación, cuando hay una compañía, ya tiene que lidiar con usos de espacios más grandes, hay sistemas ya más aceitados con los cuales se relaciona con las municipalidades, y si este proyecto también lo fomenta, bienvenido sea, pero no en desmedro de los y las artistas que originalmente incluso ejercen individualmente. Yo entiendo que el ideal, y el Ministerio también le propiciaría que la regla general pensáramos que lo que se puede hacer, todo lo que no esté prohibido, pero precisamente lo que se nos señala es que a veces tenemos que hacer convivir distintos usos de los espacios de manera que nadie entienda que uno está por sobre el otro, o incluso mismos usos podría perfectamente dos
personas en un libre uso querer utilizar el mismo espacio para manifestaciones artísticas distintas. Y eso no es que no queramos reconocer el carácter libre de la ejecución artística, queremos también, sin dejar de lado ese carácter, queremos tratar de hacernos cargo de una realidad práctica. Yo quiero decir que puede haber cosas que perfeccionar, pueden haber particularidades, y si una municipalidad quiere dictar 2 ordenanzas distintas, va a estar cumpliendo perfectamente con el proyecto de ley, según las particularidades de una actividad o ejecución artística, y bienvenido sea, porque hay municipalidades que tienen otra relevancia en razón de población, de connotación, de actividad artística. ¿Qué más decir de lo que es Valparaíso respecto a la riqueza artística y las distintas manifestaciones? Y obviamente requiere una complejidad mayor. Pero hay otras municipalidades que incluso requerirán una ordenanza muchísimo más laxa, donde ojalá puedan cobijarse distintos artistas y distintas manifestaciones y generar esa itinerancia que muchos de nuestros artistas realizan en distintas municipalidades y comunas, aportando mucho con su actividad artística. Respecto a lo de los ruidos, no quiero entrar porque es un detalle complejo, pero esto siempre está pensado en cumplir los otro tipo de normativas que rigen el espacio público, que tiene que ver con la emisión de sonidos, ¿eh? Y eso tiene que cumplirse igual que la emisión de un sonido que pueda ser una construcción, una obra, obras de construcción o de trabajo en las vías públicas, y toda esa normativa está aplicable, no se quiere pasar por alto respecto a eso. Y por último decir que nosotros estamos abiertos a que vayamos avanzando de cara a una cultura donde se entienda que la riqueza que nos aporta la actividad artística en los espacios públicos deberá ser como el punto de partida. Lo que vemos con cierto cuidado es que muchas veces ese deseo choca con cierta realidad y a veces tenemos que también hacernos cargo de ciertas realidades prácticas que no implican limitar ni no entender la libertad creativa ni la libertad de circulación, sino que dar ciertas garantías. El día de mañana también a un artista que tiene su autorización, tiene su licencia, también se está comprometiendo con dar cuenta de cuál es su actividad de oficio, cuál es su domicilio, cuál es su identidad, con una serie de ciertas conductas que creemos que es importante. Y eso también son resguardos de la actividad artística de cara a la comunidad con la cual se relacionan y también conviven. Muy bien, muchas gracias a ambas presentaciones. ¿Les parece recabar un acuerdo de un plazo acotado de indicaciones para las indicaciones en el fondo que ha preparado el Ejecutivo, que como decía la senadora Ana Fonber, y muchas son de iniciativa exclusiva en el fondo y han sido también elaboradas a partir de audiencias, ¿no? En estas mesas de trabajo y también con estos aportes nuevos, un plazo acotado de indicaciones que podría ser, por ejemplo, para el viernes 4 de octubre, para poder formalizarla y después seguir tramitando. Y como decía el secretario, hay que refundir el texto con las indicaciones anteriores del senador Navarro, que no alcanzamos a votar ninguna de ellas, entiendo, ¿no? Son 12 indicaciones, 14. Entonces, en el fondo hay que refundir el texto, claro. ¿Les parece? Obviamente esto se solicita en la sala, pero si hay un acuerdo de la comisión, un plazo acotado al 4 de octubre para presentar nuevas indicaciones. El próximo viernes. Al otro viernes. No, la Secretaría de la Comisión. Porque hoy día mismo podría hacer esa solicitud en la sala, en el fondo. Sí, senador García. Que pudiéramos recibir a 2 personas de la Municipalidad de Valparaíso. A mí creo que sería interesante porque probablemente debe ser por la cantidad de turistas, en fin, por una serie de razones, me parece que debe ser la que tenga alta experiencia acumulada en esta materia. Entonces, a mí me gustaría en realidad escucharlo y quizás fijar, después de escuchar los plazos para las indicaciones. Bien, ¿les parece? Sí, los que están ahí, Sebastián Rodríguez. Exactamente, sí. Sí, de hecho los habíamos invitado para hoy, pero no podían, pero se les puede tener una sesión para invitarlos allí y de ahí abrir el pedido de indicaciones. ¿Sí? Bien, entonces todavía no abrimos el pedido.
Bueno, muchas gracias nuevamente por ambas presentaciones. Vamos a pasar a un siguiente punto de la tabla. Los liberamos. Gracias. Ah, sí, la cuenta como partimos más tarde la cuenta oficial. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta, en primer lugar, llegó a esta comisión el miércoles 11 de septiembre pasado un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.712 del deporte en materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento. Y luego, en relación con el punto que la comisión... Esto es una moción, lo voy a revisar. Hay la impresión que es moción por el código. Y en segundo término, las excusas de la ministra de las Culturas y del señor Rodolfo Meneses Mimotuga, quien junto a quienes excusarse a asistir, señaló que en su representación iba a asistir precisamente la señora Marion Díaz de Serio para este proyecto de ley sobre los artistas callejeros. Esa es la cuenta, señor presidente. Ah, sí, como no dimos la cuenta al inicio, no sé si hay algún punto sobre la cuenta o varios. Vale. Bien, tenemos en tabla también que invertimos el orden, pero el punto 1 de la tabla era, hay varios proyectos que están pendientes, estos como de comillas fácil despacho, si bien en la comisión no existe ese término, pero en el fondo son los días de, los monumentos, y hemos querido darle curso a algunos de ellos. Hay un listado largo de proyectos y de iniciativas pendientes hace harto tiempo. Entonces queremos ir dándole curso a algunos de ellos y la idea es ponerlos en votación, discusión y votación de los, en este caso, monumentos. Y sí, son tres proyectos, presidente. 3 proyectos distintos, sí. ¿Los señalos? Sí. Bueno, el primer proyecto es uno que autoriza erigir un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo señor Víctor Jara Martínez. Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, es un proyecto que inició su tramitación en la Cámara de Diputados y básicamente lo que hace es autorizar la erección de un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo Víctor Jara Martínez en la comuna de Los Espejos. Y luego el proyecto considera las normas que generalmente se contemplan en este tipo de proyectos respecto de cómo se va a hacer su financiamiento mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Luego la creación de un fondo objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes. Una comisión especial encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, que estará constituida por un diputado, autor de la moción que le dio origen, más un representante de la Fundación, Víctor Jara, un representante del Partido Comunista, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacional y un representante del alcalde de Los Espejos. Y luego las funciones que tendrá esta comisión, que son fundamentalmente la de verificar que las colectas públicas se realicen cuando corresponda, y luego determinar el sitio en que se ubicará el monumento, que tiene que ser preferentemente en el lugar en que las organizaciones vecinales y culturales de Los Espejos solicitan sea declarado sitio histórico de la memoria. Básicamente en eso consiste este primer proyecto de ley que tiene por objeto, como les señalo, erigir un monumento en memoria del cantautor Víctor Jara. No sé si la comisión quiere ir viendo uno por uno. Yo prefiero, sí, uno por uno. Se ofrece la palabra, senadora Yarna Provost. Presidente, tal vez pedirle a la Secretaría o a la Biblioteca que nos pudiera hacer un informe respecto de un conjunto de monumentos que ya han sido totalmente tramitados. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? Porque como cada una de estas iniciativas van acompañados de un artículo que se repite en cada una de ellas respecto de cómo se organiza, cómo se establecen los procesos de fiscalización de las colectas, pasa un largo tiempo en que, más allá de esta declaración de buenas intenciones, no ocurre nada. Yo, mientras escuchaba al secretario, pensaba en un monumento que se autorizó levantar en memoria de Monseñor Fernando Aristía en la región de Atacama. Y entonces, claro, ¿cuál es el periodo en el que finalmente se concretan estas iniciativas? Yo creo que sería interesante mirar una década, desde hace 10 años, de lo que esta comisión ha autorizado
cuántos de esos realmente se han materializado. Sería un ¿Acuerdo de la comisión? acuerdo, se solicita un informe A la biblioteca. ¿no? Un informe de la biblioteca respecto de la forma en que se ha implementado la ejecución de los proyectos de ley que autorizaron erigir monumentos en memoria de determinados personajes públicos del país. De 10 años. En los últimos 10 años. Es decir, 2010-2019, si les parece. Ya. No sé, votamos. Se ofrece la palabra, no sé si hay algún... antes de ponerlo, digamos, en... O si, Del proyecto de... Presidente, a ver, respecto del proyecto de memoria de Víctor Jara, a mí lo que me llama la atención del proyecto, por la lectura que se hizo recién, porque no tenía oportunidad de verlo, pero lo que me llama la atención es que en la comisión hay un representante de un partido político. Me suena raro, no sé, me gustaría verlo eso nomás, no sé si el precedente que pudiéramos estar sentando, yo no recuerdo que tengamos una generalmente moción, son, claro, diputados, senadores de respectivos distritos o circunscripciones, esa es la norma. sí, o personas representativas de la comunidad, que perfectamente puede ser alguien que milite en ese partido o en otros partidos, pero decir que sea representante de un determinado partido político me suena raro, no sé, me gustaría verlo también con la ley de partidos políticos, porque no vaya a ser que ahí tengamos una cosa que se contraponga. Claro, efectivamente, si me permite, presidente, si el artículo 4 establece, créase una comisión especial encargada de ejecutar el objetivo de esta ley, la que estará constituida por un diputado autor de la moción que le dio origen, que se eligió por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados. Este proyecto que nace, fueron autores los exdiputados Osvaldo Andrade, los diputados Claudio Arregá, Carol Cariola, Lautaro Carmona, Marco Espinosa, Tucapel Jiménez, Daniel Núñez, Roberto Poblete, Guillermo Telier y Camila Vallejo. Y en esta comisión que les he mencionado estará integrada por un diputado elegido por la mayoría de ellos dentro de los 60 días siguientes a su publicación, la publicación de la ley, un representante de la Fundación, un representante del Partido Comunista de Chile, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, el alcalde de la Comuna de Los Espejos o quien lo represente y un representante de las organizaciones culturales de la comuna. La comisión elegirá un presidente entre sus integrantes y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será de la mayoría de sus miembros. Esa es la comisión que está, en definitiva, estas son las comisiones que se crean, que son las, a partir de la que consultó la senadora Proboste, las encargadas de alguna forma, ejecutar este tipo de leyes, que como bien ha señalado ella, sí, han habido muchos proyectos y creo que el número de monumentos que se han erigido en base a los proyectos de ley que ha aprobado el Congreso Nacional, yo creo que es una proporción bastante baja. Yo quería sugerir quizás de que esperáramos la información de la biblioteca, no creo que se vaya a demorar mucho. No sé cuántos proyectos de monumentos, yo sé que hay hartos, pero... Sí, yo creo que dentro de unos 10 o 15 días debería estar el informe de la biblioteca. Y que a mí me gustaría nada más que revisar la composición porque yo creo que la no construcción tiene mucho que ver con la composición de las comisiones que creamos por ley para luego, digamos, materializar los monumentos. De hecho, es lo que nos ocurre con el proyecto de don Criterio Brecht, ¿verdad? Porque nosotros en realidad estamos presentando una moción, entiendo que la firmamos todos nosotros, para postergar la fecha, Pero no a la vigencia. fecha, ¿verdad? Y probablemente tenga que ver con la comisión o con los que debieron haber impulsado la construcción material, no lo han hecho. ¿Por qué se tenía fecha? ¿Este tiene fecha? No, a partir de la aplicación de la ley. No establece. No, pero fecha para... No. A ver, lo que está mencionando es... Parece que le pusieron fecha. Si me permite, presidente, efectivamente, como dice la señora Proboste, el tercer punto de la tabla de los monumentos es el proyecto que tiene su autoría en los senadores García, el ex senador Horvath, y los senadores Lagos, Monte y también el ex senador Saldívar, que precisamente tiene por objeto renovar la vigencia de la ley, porque en el artículo 7 de la ley 19.627, que fue publicada el 25 de agosto del 99, en que se autorizó la construcción de un monumento en memoria del destacado sindicalista Clotario Blesa, se estableció que el monumento debería erigirse en el plazo de 5 años.
contado de la publicación de la ley, es decir, el plazo venció el 2004. Es decir, es un plazo que estaba vencido en 15 años. Y lo que hace este proyecto de ley es renovar ahora, a partir de la publicación de esta ley, por un plazo, de nuevo, de 5 años, que no sé si puede volver a pasar lo mismo que ocurrió con el 99, para erigir el respectivo monumento. ¿Cuál es la composición de la comisión? Lo que tendríamos que ver. Espérese un segundo. La ley 19.627. ¿Me permiten un segundo? Estaba revisando. No renovarla. Claro, debería hacerse una cosa Estaba así. revisando lo de Víctor Jara a propósito del comentario del senador García, que uno de los fundamentos para que esté en la comisión un miembro del Partido Comunista es que Víctor Jara era militante del Partido Comunista, y eso fue aceptado por todos los que firmaron el proyecto, pero es una atención, Si me permite. senadora Fonber. Es que la comisión iba a decir. ¿Hay alguien que haya pedido que estos proyectos se voten? En el sentido de que hay alguien que esté interesado en impulsarlos. Sí, de manera informal se han acercado diputados tanto para los dos primeros proyectos, al menos. Ya está, no, senadores pero alguien del, que vaya a hacer la pega. o sea, senadores del PPD solicitaron por lo de que es el homenaje a Sleven, Olef. Sleven, sí, que es un referente socialdemócrata europeo, etcétera. Y de este proyecto parlamentarios que lo firmaron, el de Víctor Jara. El tercero nadie lo ha pedido, sino que fue más iniciativa mía, ponerlo. Está bien, compartimos esa De Clotario Bles. Lo que pasa es que Sí, la yo encontré. considero de que, perdón, presidente, es que es distinto si es que hay un grupo de personas que están impulsándolo, digamos, y que me imagino que se van a preocupar de que esto suceda, o por lo menos van a hacer el esfuerzo de que suceda, que si es que no hay nadie, digamos. Por lo menos para mí hay una diferencia. Y si me permite, presidente, respecto a lo que han consultado, la comisión de la ley 19.627, la que autorizó el monumento de memoria de Clotario Bles, era claro, lo más típico, que era un senador y un diputado, designados por sus respectivas cámaras, y muchas veces pasa que le mandan pedir que se haga las designaciones, el intendente de la región metropolitana, el alcalde de la Municipalidad de Santiago, un representante de la Central Unitaria de Trabajadores, un representante de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, un representante del Instituto Nacional de la Juventud y un representante del Consejo de Monumentos Nacionales. Y les quería acotar que también este proyecto tiene quizá otro tema que se podría aprovechar para revisar, que es autoriza a erigir un monumento en memoria de don Clotario Bles Rifo en la ciudad de Santiago. No dice, claro, es bastante amplio decir en la ciudad de Santiago. Claro, me imagino, a propósito de la consulta también de la senadora, es que en algún momento el alcalde de Santiago debe haber manifestado su interés y por lo tanto de gestionar recursos, de la misma forma que el municipio de Los Espejos lo hace respecto de Víctor Jara. Me imagino yo que detrás de eso está la capacidad de gestionar recursos para concretar esta iniciativa, pero por eso creo que es relevante conocer cuántas de estas iniciativas que se han aprobado se han concretado. Quizás sería para los tres proyectos. Yo no tengo problema en esperar ese informe y volver a ponerlo en tabla. ¿Les parece? Les ponemos un plazo. A propósito de la intervención de la senadora Proboste, sería bueno quizás que invitáramos al alcalde de Santiago por lo de don Clotario Bles, al alcalde de Los Espejos, y en el otro caso no sé dónde lo quieren localizar, pero porque yo creo que los alcaldes tienen más facilidades como para Presentar algún proyecto. Sí. Es que además hay otro tema que me parece bien increíble, que después de cuántos años estemos pensando autorizar a erigir un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo Víctor Jara. No hay ningún otro monumento. Víctor Jara, a mí me da la impresión que sí, porque... Pero Hay uno en Recoleta, claro, este es en Los Espejos. Es que este proyecto está escrito ya, hay otros. Perfecto. Es que me pareció simplemente como un hecho inédito de falta de memoria, de no tener uno... A ver,
construido así. A ver, les comento, estoy simplemente me metí a Google. Hay un monumento para Víctor Jara en la USACH, que se fue a partir de un proyecto de ley que se aprobó acá el año 2007. El Congreso aprobó construcción de monumento no a Víctor Jara y ese es para, precisamente por la vinculación que tenía él en la ex Universidad Técnica del Estado, se construyó en la USACH. Y que es el que se conoce, que está ahí en el memorial. Entonces, habría que quizás, como dice el senador García, oportuno, claro, y saber por qué otro en Los Espejos. Quizás porque él vivió, y yo no tengo idea si él habrá vivido mucho tiempo en Los Espejos, lo desconozco. Sí, ahí me informaban que hoy el sitio donde se quiere erigir el monumento en Los Espejos es un basural, o sea, es un memorial, pero que está convertido en basural, entonces se quiere como recuperar, rehabilitar ese espacio público con este monumento. Ese es un poco uno de los motivos de la Comuna de Los Espejos. Y también, y también agregarles, que seguramente eso ya es más conocido, que precisamente el estadio Víctor Jara, el estadio Chile, sí, que es monumento nacional también, como tal. Presidente, mire, yo por supuesto con gran entusiasmo voy a apoyar la solicitud y el proyecto de erigir un monumento en memoria del músico y cantautor chileno Víctor Jara. Por eso mi consulta era de simple, más bien de asombro, de decir cómo tantos años y no estaba por ley, digamos, más allá de las iniciativas que puedan haber surgido, y en eso creo que la consulta que hace el senador García también es muy válida. ¿Cuántos de estos hoy día monumentos, memoriales, reconocimientos se han hecho a través de iniciativas que son más bien locales? Yo sigo pensando que creo que los mejores memoriales que podemos hacer a quienes son íconos en distintas facetas de la historia de nuestro país es mantener su legado, en este caso de músico comprometido con causas sociales, de justicia social, importante que se mantengan vivos. Yo, insisto, yo voy a apoyar con gran entusiasmo este proyecto de ley, pero creo que sería importante tener presente, al menos a la hora de la votación, un informe previo de aquellos que se presentan, en este caso como el alcalde de Los Espejos, para ver cuál es la viabilidad que existe de concretarse. Y además lo otro es una inquietud que creo que es súper legítima de ver cuánto tiempo finalmente demoran, cómo se hace el seguimiento en este propio Parlamento de las iniciativas que se aprueban, porque me imagino yo que esta fórmula en que esté presente un senador o un diputado se repite en cada uno de los proyectos de ley que se presentan para erigir monumentos memorial de determinadas personas. Y cuántos de esos efectivamente cumplen esa función. Presidente, ¿me permite? Sí, Para agregar, bien. simplemente el de Los Palmes, eso en Santiago, Ah, el segundo proyecto. ¿Comuna de Santiago o ciudad? En la ciudad de Santiago, en la comuna de Santiago, eso es más específico, la comuna de Santiago. Entonces, el acuerdo de la comisión sería pedir un informe en la biblioteca del Congreso Nacional respecto de qué ha ocurrido en el último, desde el año 2010 a la fecha, con los proyectos, con las leyes que autorizaron a erigir monumentos. Y no sé si les parece a la comisión pedir una opinión respecto a lo que planteó la señora Prost, la viabilidad de estos proyectos al alcalde de Los Espejos y al alcalde de Santiago. O oficio solamente. Pero yo O creo que andamos más rápido si se lo pedimos por oficio, sí, mejor, sí. Claro. A la NEF, en parece? el caso de Clotario Bles, también creo que sería importante. Como te Porque guste. estaban ellos, ¿no es cierto?, en la comisión. Sí, Sí. estaba la Sí, CUT y la todavía NEF. estaba la La CUT y la Ah, NEF, pero sí. que igual sería bueno pedirle a ellos. Alcalde de Los Espejos y Santiago, y también a el presidente de la NEF y de la CUT. Respecto de Clotario Bles. De Clotario Bles, sí. Claro. Clotario Bles gana. Perfecto. Bien, entonces esperamos esa información y los ponemos en tabla. Bueno, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esto se levanta.